especial para mí y me encanta que sean lectores y no un amigo que se va a sentar al lado tuyo y va a hablar bien de vos, bien de la novela. Como le dije recién a ellos, si estoy dispuesta a escuchar críticas o lo que sea que tengan para decirme acerca de la novela, me parece interesante ver qué le pasa al lector común con la novela. Edgar, que me acaba de decir que tiene madre argentina, de origen argentino, supongo que, bueno, de alguna manera es escuchar la lengua de tu madre, porque la novela está escrita en argentino. No sé muy bien cómo es la modalidad, si es que nos vamos a empezar a pelear, si es que, ¿no? ¿Cómo se organiza esta lectura con los lectores? ¿Quieren hablar? ¿Alguien quiere hablar primero? No se peleen. No se peleen entre ustedes. A ver, Edgar. Bueno, pues gracias por estar acá y por la invitación para leer este libro. Presento a mis compañeros, Juan Carlos, Judith, Leslie y Edgar Jiménez, que está aquí enfrente. Bueno, primeramente vamos a tratar de platicar un poco qué nos pareció como lectores, después meternos un poco en los personajes, por brevedad, la personaje es una chica de secundaria que vive en Buenos Aires, que ella no le gusta mucho la escuela y se sale constantemente de la escuela, del colegio, como le dicen allá, o algo así. Ella cuenta sus aventuras de salirse de rumba, o como dicen nosotros los mexicanos, irse de pinta, como dicen ellos, irse de rata. Hacerse la rata. Hacerse la rata es como hacerse la pinta para nosotros, y hacerse la pinta en México, sí. Bueno, ahorita así de entrada les digo esto, le doy la palabra a mi compañera y ahorita cada uno vamos hablando. Hola, buenas noches. Mi nombre es Leslie y mi experiencia leyendo el libro Rumble pues fue genial, la verdad. Es un libro que me identificó mucho, en el cual, no sé, me sentí dentro, sentí como que si yo fuera la chica de la historia. De hecho, fue un libro genial. A ver. Buenas noches, mi nombre es Judith. ¿Qué puedo decir? Bueno, el libro es, las acciones, son muchas acciones. Como es un adolescente, piensa, es muy aguda, pero hay más acciones que nada. Entonces, son una acción tras otra y de repente como que te pierdes entre tanta maraña. Pero al final, todo cobra sentido. No me perdí. Fue un pequeño extravío. No, para nada. La novela es muy amena, tiene muchas acciones y es muy divertida. La personaje es aguda, es inteligente, es crítica y me parece que es un personaje bien delineado porque a pesar que es un adolescente, narra todo con mucha inteligencia, pero jamás caes en la trampa de decir, un adolescente piensa así. No, sino que te dejas llevar por ese carisma. Tiene carisma. Bueno, yo creo que lo destacable de la novela es más que nada los valores que se manejan en el personaje. Nos muestran un personaje que es más o menos rebelde, problemático, pero porque tiene unas cualidades que no encajan en el contexto que está. Este personaje que tenemos es una chica argentina que tiene una actitud muy liberal, de mente muy abierta, pero dentro de una familia que es católica conservadora. Entonces, de repente, como que ella tenga la visión del mundo muy abierta, que se vaya a jugar con muchachos de clase baja o que pase con un microbusero, pues no es como tan bien visto por su familia, que tiene ideales de ultraderecha, una educación católica muy rígida. Entonces, es interesante ver que este personaje no sea malo, sino que de repente parece acá que las cosas le salen mal o que todo el mundo se enoje con ella porque los valores que tienen no son los que encajan en el contexto que está. Otra cosa muy destacable es que, como muchas de las obras anteriores de Maitena, son humorísticas. Ella hace viñetas de una serie que se llama Mujeres Alteradas,
con las cuales maneja de un tono muy cínico, irónico, la visión de la mujer. Aquí es otro tipo de humor, pero a sabiendas de eso, uno puede leer la obra conociendo que se tiene que divertir, que puede sacarse una sonrisa con esta lectura. Por ejemplo, extrapolando la vida de la niña con el contexto de la Argentina de los años 70, es de repente irónico ver, sí, por ella se está muriendo Juan Domingo Perón, pero yo tengo mis problemas porque yo tengo que llegar a mi casa a las 7 de la noche. Y detalles así, se tiene que leer con cierto humor esta novela, un humor cínico, para de repente notar como las intenciones de la niña a la hora de actuar y no tanto como juzgarla, identificarse con ella, sino de ver cómo se va desenvolviendo el personaje, que en lo que a mí respecta parece de manera muy natural. Es un personaje que no va cambiando de manera extraña, o que no aprende algo o que no avanza de una manera que no le corresponde. O sea, empieza como una muchacha vaga, balagarda, que se hace la rata, pero si evoluciona no es de una manera que sea extraña, como de repente aprender una gran lección o cambiar el estilo de su vida. Entonces, en eso me parece un acierto de la autora. Bueno, les devuelvo el micrófono allá. Sí. Bueno, una pregunta para comenzar. El título es muy interesante. Se llama Rumble. Y de palabras de ella nos puede decir qué significa para usted. Rumble es una onomatopeya. Es la onomatopeya que salía en las revistas mexicanas que yo leía cuando era chica, de historietas, que eran las revistas de los superhéroes, que estaban traducidas al español por México, pero que en los dibujos eran las historietas americanas. Entonces, cuando una roca caía de una ladera, decía rumble, rumble, ¿no? La tierra vibraba y ponían rumble, rumble. Y eso no se podía traducir porque era parte del dibujo. Hoy acá mi anfitrión en la FIL me dijo que él también usaba esa palabra cuando era chico y me dio mucha alegría porque nadie la había reconocido. Siempre tuve que explicar qué quería decir rumble. Y él me dijo, es la onomatopeya de la... Y le digo, sí, es eso. Se llama Rumble porque el personaje y una amiga que tiene, que en ese momento son dos chicas de 10, 12 años, es un código entre ellas que cuando algo les eriza la piel, dicen que rumble. Ay, me da rumble, y es una palabra que usan entre ellas. Es un código de amistad. Y bueno, le puse ese nombre por eso, sí, por esa onomatopeya. Después me di cuenta y conscientemente le puse ese nombre, y después me di cuenta que había titulado, yo no soy novelista, no soy escritora, soy dibujante de historietas, y que había titulado mi novela con una onomatopeya de las historietas, y me pareció que estaba bueno, de alguna manera cerraba sí. Con todo lo demás. Sí, la pregunta fue porque yo no encontré el nombre de la personaje y yo la bauticé como Rumble. O sea, sí, me parece que la vida en sí mismo de la chica es Rumble, ¿no? Y hablando ya un poco en general de la novela, es una chica de secundaria que hace muchas vagancias, se va de pinta o se va a hacer la rata, y nos describe mucho cómo es un Buenos Aires de la edad media, perdón, de la clase media. De la edad media, sí, no, de la edad media. De la clase muy media. Bien. Pues sí parece un poco, pero de la clase media argentina que se tiene que mover en colectivos, que tiene que irse en el tren, que tiene que ir a tales horas. Su padre es de origen vasco, por eso un poco el fuerte catolicismo. Su madre es una lituana que prácticamente nunca aparece como personaje fuerte, pero personaje que hable. Pero es muy fuerte porque ella es la que lleva toda la trama y al final la sienta con ella en la cama a dormir, algo así, ¿no? Le quita la ropa, como dicen los argentinos, sácate la ropa y dormite, ¿no? Yo creo que la madre es el mejor personaje de la novela, para mí. Sí. Para mí es el personaje más. Sí, y bueno, para dar la palabra también, yo hablo que existe algo en la investigación de la lectura que se llama lectura antropológica. Entonces, si uno lee con ojo de antropólogo esta novela, realmente conoce el lenguaje cotidiano de la Argentina de los 70, conoce cómo está geográficamente distribuido la Argentina, las clases sociales, los ricos en tal parte, los más pobres, el lugar donde es muy peligroso para asaltar. Es una geografía antropológica esta novela y por eso es muy invitable a leerla porque
realmente uno descubre un poco Buenos Aires. Si ya lo pisó alguna vez en su vida, si no, te dan ganas de seguir los pasos de la chica para ir a conocer esos lugares, ¿no? De Buenos Aires. Y me parece como vivo, porque la literatura tiene que ser eso. Siempre hay un aspecto social, como el peronismo, como muchas cosas de gobierno que hablan aquí, cuando hicieron más amplia la avenida Avenida Mayo. La avenida 9 de Julio. Que rompieron muchísimas casas y mucha gente quedó y les indemnizaron con muy poca plata. Entonces, es ver a Argentina como una mirada antropológica, y cierra bueno, me adelanto un poco, pero cierran exactamente en el Mundial. Cómo la gente se pierde cuando la Argentina es campeón del mundo en el 78 y la gente se va al fútbol, ¿no? Y los dos chicos que andan por ahí, ella y Hernán, que es como su novio, que al final tengo una pregunta para hacer. No sé si quedó embarazada ella, pero parece que sí. Yo no quiero spoilear el final, ¿no? Pero pero sí. ¿Eh? No. Está buenísimo. Es que tiene muchísimas interpretaciones. Igual te va a gustar. Bueno, ahora le cedo la palabra a la compañera. Hola, mi pregunta es, ¿en qué te basaste para hacer esa novela? O sea, ¿fue algo que tú viviste o lo viste o ¿sí? ¿En qué te basaste? La novela tiene un componente autobiográfico bastante fuerte, bastante grande, por eso me costó presentarla, por eso no la quise presentar, pero después entendí que eso era equivocado y me ayudó mi amiga Rosa Montero, que me había ayudado con la novela y que después me ayudó a entender también que una novela es un trabajo enorme de ficción. Es verdad, esta novela no es la historia de mi vida, hay muchas cosas que sí tienen que ver, pero no es una autobiografía. Y aunque lo fuera, en el momento que uno hace ficción y entra dentro de una escena y la cuenta, y lo que dijo y lo que pasó con él, todo eso es ficción porque nadie recuerda todo eso. Nadie tiene un recuerdo de las cosas como cuando uno las lee en una novela. Es un trabajo muy grande. Y de alguna manera era tirar abajo mi propio trabajo, tomarlo como un trabajo autobiográfico, porque es un gran trabajo de ficción, me llevó 4 años hacer, y por más que algunos hechos tengan que ver con la realidad, no era que exactamente sucedieron de esa manera. Es un trabajo sobre todo de ficción. Pero sí, hay muchas cosas de la novela que tienen mucho que ver con mi vida, de familia numerosa, de familia de derecha, conservadora, con muchos hermanos. Tengo más hermanos que la novela, muchos más hermanos que la novela, pero eran tantos personajes y como yo no soy novelista y no sé escribir, me resultaban demasiados. Dije, no, para eso hay que saber más. Yo ya con 5 hermanos era un montón de gente. Hay cosas de la novela que pasaron, cosas que no pasaron, pero eso creo que no importa, no tiene ninguna importancia. Sí me gustó, como dijo Edgar, que eso que dice de la 9 de julio es parte sí, de mi experiencia cuando era chica, que viví en un barrio que fue tirado abajo muchas manzanas de ese barrio para hacer la avenida 9 de julio, y ahí era donde yo jugaba cuando era chica con mis amigos. Y fue muy fuerte y muy intenso porque cambió nuestra geografía, cambió nuestro barrio, los lugares donde estábamos. Tuve amigos que le sacaron la casa. Bueno, me gustó poder poner eso en una novela porque era una historia de la ciudad que nunca había leído en ningún lado y me pareció que ese sí era un hecho concreto, era interesante contarlo. Y bueno, tiene eso, sí, de mi vida. Pero no importa, creo que es un trabajo de ficción. Igual me encantaría volver a escribir otra novela y otra y poder despegar de alguna manera, ¿no? Lo autobiográfico. Es un tema difícil. Ahora estaba haciendo una revisión de mi trabajo para un libro que compilé que se llama Lo mejor de Maitena y me di cuenta que en realidad siempre conté mi vida. Cuando hacía Mujeres Alteradas también. Cuando hacía Superadas, cuando hacía Curvas, cuando hacía todo. Hay autores que les cuesta menos. A mí me doy cuenta que me cuesta muchísimo
despegarme y que siempre finalmente, aunque yo crea que estoy contando otra cosa, estoy contando algo que tiene que ver conmigo muy profundamente. Entonces estoy tratando de reconciliarme con esa idea de que, bueno, trabajo con material de mi vida y que esa es mi experiencia y esa es la experiencia que puedo volcar. Hay otras personas que prefieren inventar mundos. Yo creo que no tengo tanta imaginación. Igualmente invento mundos dentro de lo que conozco también, ¿no? Pero es algo también que se puede aprender a hacer. Tal vez me termine saliendo, pero creo que aunque hiciera una de marcianos, todos los marcianos que habría los conocería y serían alguien que yo conozco. Con antenitas, ¿no? De colores. Bueno, me encanta la lectura que han hecho de la novela. Me gusta mucho. Está buenísimo. Está muy bien. ¿Quieren agregar algo más? Yo tengo una pregunta para usted. Quisiera saber qué más le da rumbo a usted, además de presentar. Quisiera saber qué otra cosa le da rumbo a usted, además de presentar su libro. Me da de todo, me da rumble. Me da rumble todo lo que tenga que ver con las uñas. No lo puedo ni decir. La uña en el pizarrón, la uña en la toalla, la uña en la olla de aluminio, tocar aluminio con la uña, el telgopor y el vidrio, bueno, todas esas cosas que te dan, que te erizan. En España dice que te dan dentera. Yo no sé si existe en México. En Argentina no existe una palabra para eso, te da teriza. Te da cosa. Pero bueno, te da rumble, ya está. Te da rumble. Que puede quedar. Iba a decir algo que tenía que ver con la novela, se me perdió. Esto también lo comenté esta mañana en la conferencia de prensa y cuando escribí esta novela pensé que iba a escribir otra novela. Eso parece que es muy común entre la gente que escribe novelas, ¿no? Que creen que van a escribir una novela y la novela se escribe sola y escribe otra cosa. Yo pensé que iba a escribir una novela de aventuras y sexito, ¿no? Porque el personaje es un adolescente. Pero pensé que era eso, como aventuras divertidas de una chica rebelde. Y la novela es triste y tiene mucha política y mucha religión, que son dos temas que yo nunca había tocado y que se escribieron solos en esta novela, aparecieron solos, y que a mí me sorprendió muchísimo cuando me encontré escribiendo sobre la muerte de Perón, sobre el Mundial de Fútbol, sobre la dictadura en Argentina. Me pareció interesante también mi experiencia en lo que tiene que ver con la dictadura, de haber vivido en el seno de una familia de derecha, que era pro-milico, y me pareció que eso podía ser interesante para la novela. Entonces me dejé llevar por esa experiencia y por contar eso. Eso sí, es autobiográfico, ¿no? De poder contar cómo se vive en una casa, cómo se veía la dictadura en una casa que pensaba que los militares venían a apagar un incendio, ¿no? Y se te quedaban a vivir, ¿no? Decía, como que habían apagado un incendio los bomberos y se te quedaban a vivir en la casa, ¿no? Bueno, para mis padres eso era correcto y eso estaba bien, y para mí era lo que había y estaba bien también. Nunca me lo cuestionaba, viví en estado de sitio hasta que tuve 20 y pico de años. O sea, era el mundo que me rodeaba y era la vida que me rodeaba. Y recién cuando empecé a trabajar en periodismo a los 19, 20 años, empecé a conocer otras personas, otras voces y escuchar otras cosas. Y empezaron las marchas de los derechos humanos en la Argentina. Y yo también, bueno, no es que tuviera demasiada ideología tampoco, pero empecé a pensar de otra manera y a ver las cosas de otra manera. Y me pareció, bueno, que cuando apareció en Rumble esto, me pareció que podía ser un condimento que estaba bien para la novela. Que se mostrara eso, la vida de clase media, de derecha, católica, de Buenos Aires en los años 70. Bueno, eso. Sí, es interesante que una chica de 14 años, que al final cumple 15 años por ahí,
ve a una Buenos Aires con militares en las estaciones de tren, donde uno como mexicano pues no se imagina porque no hemos vivido una dictadura como ese nivel. Hay de otro tipo de cosas que se viven en México, pero no militares en cada estación de tren, donde se tiene que bajar uno y toque de queda. Por ahí en un pasaje de la novela la chica no trae los papeles, o decimos nosotros elige porque sacan una identificación de México, no trae papeles porque los dejó en el internado y la tienen que detener, entonces... Podría haber desaparecido. Esa noche esa chica podría haber desaparecido, Sí, perfectamente. Era muy común en esa época. Yo viví, después de vivir en el centro de la ciudad, viví en un barrio residencial de las afueras donde la mitad eran milicos y la otra mitad eran de los Opus Dei. Unos vecinos encantadores. Encantadores. Era muy común que hubiera operativos militares cuando bajabas del tren, cuando venías del centro, que hubiera la estación tomada por un operativo, y a mí me resultaba algo absolutamente natural. Nunca me cuestioné que yo vivía en un país tomado. Me parecía que la vida era así, nunca había vivido en otro país. Esa era mi vida, y en mi casa no se hablaba mal de eso o no se criticaba eso. Estaba aceptado. Y una pregunta, hay un personaje mexicano y está, bueno, para mí está bien logrado el lenguaje del mexicano porque lo conocemos. ¿Y qué irrumpe el mexicano en esa novela? Como en lo personal, ¿qué significó el personaje mexicano para ti o para vos, la novela? En la novela, ese personaje está inspirado en Alejandro Jodorowsky, en realidad. En unas historietas de Jodorowsky. Yo lo conocí a él, y bueno, me tiró el tarot, y me regaló sus libros de historietas viejos que había hecho en México cuando él era joven. Y saqué de ese personaje del mexicano, buena pregunta, de ese personaje del mexicano saqué muchas frases que usaba Jodorowsky en esas historietas, como grandes frases, ¿no? Y ese era el personaje, bueno, está basado en eso, y también en una idea de los años 70 de como cierta cosa exótica y que tenía que ver con las drogas de los mexicanos, ¿no? Entonces, el personaje del mexicano era el que tenía... Con algún chamán también. Con algún chamán, y eso, bueno, eso más por Alejandro, ¿no? Y por toda esa parte, entonces, bueno, está mezclado. Bien, yo tengo una curiosidad. Es tu primer novela, el lenguaje es muy sencillo, tiene mucha naturalidad, es muy espontáneo, es como si lo narrara un adolescente, sí, totalmente. No tiene ninguna dificultad leerlo. ¿Representó algún problema para ti? ¿Lo redactaste así a la primera? ¿Fue difícil? Fue dificilísimo. La escribí 13 veces a la novela durante 4 años. La pasé de tiempo pasado a presente, de tercera persona a segunda, primera, le hice de todo. La pobre novela no daba más. Le saqué 60 páginas, ya no sabía qué más hacer. Buscaba en el manual de Stephen King, que era mi guía, y decía, ahora lo que tenés que hacer es sacarle 40 páginas. Le voy a sacar, mañana le saco 40 páginas. Y así. La novela necesita un monstruo, al otro día la madre se transforma en un monstruo. Ya no sabía qué hacer. Estaba desesperada, pero la leía y me parecía un embole la novela. ¿La jefa del internado? Sí, bueno, esa existió, tenía mejor nombre, porque a veces lo que pasa cuando uno escribe una novela, que uno trata de escapar del autobiográfico, pero a veces la realidad supera la ficción. Esa hermana se llamaba la hermana de la Cruz, era increíble su nombre, impresionante, y era malísima. Bueno, yo estaba pupila en ese colegio, tuve pupila en ese colegio. No, bueno, fue mucho trabajo, realmente mucho trabajo para que sonara como la voz de una niña. Fue reescribirla y sacar palabras y cambiar y dar vuelta y tratar de encontrar la voz de esa niña como hablaba. Y bueno, creo que finalmente quedó. Pero todas las primeras versiones no había quedado, no había quedado, yo creo que no sonaba para nada bien, y bueno, el último gran cambio de la novela, acá vuelvo al autobiográfico, ya ven que no me lo puedo sacar de encima,
fue la muerte de mi madre, que se murió cuando yo llevaba 3 años escribiendo la novela, y se murió mi madre, y la cambié toda, porque ahora no estaba mi madre. Ya mi padre había muerto y me sentí una huérfana muy libre, que podía contar lo que quisiera y que nadie se iba a sentir lastimado. Entonces forcé algunos personajes que podían tener que ver con mis padres verdaderos, pero hice más ficción y me metí más de lleno con mayor libertad. Espero que no tenga que morir todo el mundo para que yo pueda seguir escribiendo. Hay algo también social que me parece interesante en Argentina. La mayoría son migrantes, ¿no? Hay migrantes italianos, que son los famosos tanos, o hay lituanos, hay vascos. Pero me pareció importante que 2 mucamas eran paraguayas. ¿Es importante o qué pasa con Paraguay ahí en esa historia? Sí, Argentina es sobre todo un país de inmigrantes. Todos somos hijos de inmigrantes o nietos de inmigrantes. Y las inmigraciones de nuestros padres, de mi padre, de mis abuelos, ¿no? La gente de mi generación son más italianas, españolas, árabes, pero las inmigraciones de hace 20, 30 años son más paraguayas, bolivianas, peruanas actualmente. Argentina es un país muy abierto en ese sentido. Y me parece muy bien y a mí me gusta mucho vivir en un país que es tanta mezcla. Mi padre es vasco y mi madre es polaca y siempre me gustó esa mezcla, me parece interesante. Y la paraguaya, la típica mucama paraguaya la puse porque yo adoro a las mucamas paraguayas, es como una institución en la Argentina y tienen una manera de hablar muy dulce, y cuando uno tiene un hijo, lo mejor que te puede pasar es que venga una chica paraguaya a cuidarlo, que le habla dulce, que juega con él y que es un amor, y que tiene esa cosa del paraguayo que tiene todavía el indio, el guaraní. Bueno, yo tengo mi paraguaya de cabecera, que se llama Carmen, hace 20 años, que habla guaraní perfecto, que le enseñó bastante guaraní a mi hija, qué sé yo. Es muy, muy de la Argentina la empleada paraguaya y las empleadas del interior de la Argentina también, ¿no? Pero yo quería que fuera paraguaya. La de la novela quería que fuera paraguaya. Y además trataba de desmitificar esa idea de que las paraguayas son todas morenas y oscuras y indias. Son indias, pero hay paraguayas muy raras, que son indias blancas con ojos azules y un pelo negro de india, y cara de india, ojos achinados y azules, y son hermosísimas, son unas mujeres preciosas. Por eso cada paraguayo tiene como 5. ¿Algo más? Yo solo decirte o preguntarte, el lenguaje está muy agradable, se lee muy rápido la novela. Creo que eso es un éxito porque leer una novela que te traiga muchos recuerdos y que te atraya es caminar con el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje es lindo. Por ahí me parece que es demasiado erudita la nena, pero yo creo que escuchó de su padre, que era un académico de la Universidad de Buenos Aires, también hasta ese momento. Y la pregunta es, ¿qué contrapeso hacía la Universidad de Buenos Aires en una Argentina de los 70? ¿O no tenía un peso político, académico, intelectual? Sí, la Universidad de Buenos Aires es una institución muy importante en la Argentina. Y, por ejemplo, en este momento hay una inmigración enorme de colombianos que vienen a la Argentina a estudiar gratis en la Universidad de Buenos Aires. Y son jóvenes de entre 20 y 30 años que vienen a trabajar y a vivir en la Argentina porque pueden estudiar en la universidad y me parece que es una gran institución. Pasó de todo en la época de la dictadura, es un tema muy, muy grande. Pero la UBA es una universidad abierta y gratuita y eso es muy importante. Y eso además hace una cosa de movilidad de clases muy grande que hay en la Argentina, que es que el hijo del taxista es médico. Y eso es porque la universidad es gratuita, pública y para todo el mundo. Entonces tiene un peso grande. Yo tengo una duda. A ver. ¿Por qué la chica no tiene nombre? Porque no lo encontré. Oh. Rumble. Le busqué nombre, lo conseguí, se lo cambié 10 veces
Y todos me sonaban mal, todos me sonaban que no era de ese personaje, que era un nombre inventado para... Y dije, bueno, que no tenga nombre. Después me di cuenta que en mi trabajo como caricaturista, mis personajes tampoco tienen nombre y que la característica de mi trabajo fue Mujeres Alteradas, que no había personajes fijos, sino que eran temas. Cada semana se hablaba de un tema diferente y aparecían mujeres diferentes y hombres diferentes. Y eso también tenía que ver con que yo en ese momento no pude armar personajes porque me parecía más rico que todas las semanas fueran gente diferente. Que los personajes podrían ser felices, infelices, gordos, flacos, frígidas, multiorgásmicas, solteras, casadas, que entraran todas. En cambio, un personaje quedaba más atado. Igualmente, podría haberle encontrado nombres, no le encontré. No le encontré nombre a la tira, le puse Mujeres Alteradas. Y el día que me puse a escribir una novela me pasó lo mismo, que no le pude poner nombre a la protagonista. Lo voy a intentar, juro que lo voy a volver a intentar. Esta es una pequeña anécdota, ¿no? Pero es una de las razones por las cuales los gringos no compraban mi material, porque no entendían por qué no había un personaje. No podían entender por qué la historieta no tenía un personaje. Y porque no tiene. Y ellos tienen todas las historietas americanas tienen un personaje con un nombre. Entonces los volvía locos. No podían entender cómo iban a comercializar una historieta que no tenía un personaje. Y bueno, ya está. La última y ya nos vamos, ¿verdad? Pero recuerdo un presidente de México que dijo eso, ¿no? Come si te vas. Ah, sí. Cena si te vas. Bueno, ¿qué de universal encuentras o qué de universal nos puedes compartir que tiene la novela? Porque tiene lenguaje local, lo geográfico es local, tiene muchas anécdotas y biografía tuya, pero ¿qué es universal? ¿Qué parece que es universal? Es una buena pregunta. Yo creo que lo universal que tiene es una familia, como se llaman ahora, disfuncional, una hija rebelde, la etapa difícil de la adolescencia, de la etapa de los adolescentes que se pelean con sus padres, que se escapan de la casa. Yo creo que eso es universal y pasa en todas partes. No, ¿verdad? ¿No? El despertar sexual, la primera relación sexual, el primer porro, la primera cosa. Bueno, eso es en cualquier lado del mundo. Me parece que un adolescente se encuentra con la vida y tiene miedo de volver a la casa y quiere ver. Bueno, esa pequeña historia, anécdota que tiene Rumble, me parece que es perfectamente universal, que pasa en todas partes. Ella se sintió identificada. ¿Y te hacías mucho la rata al colegio? La prepa un poco. La prepa un poco bien. Bueno, Aquí está tu mamá. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo quiero concluir antes de pasar al público. Ya que tocamos esto de la disfuncional de la familia y todo eso, quisiera saber si, bueno, es obvio que en el personaje tenemos una problemática para relacionarse con los demás, familia, amigos, escuela. Entonces, quisiera saber si tú opinas que esto es por causa del personaje o de la sociedad que la rodea. Esta como, digamos, discapacidad para socializar o entablar relaciones. O sea, porque vemos que a lo largo de la novela todo le falla. Entonces, no sé, quisiera un comentario de eso. Sí. Yo creo que el personaje es bastante particular, por eso no termina de entrar en el molde, ¿no? Digamos, no termina de entrar en el molde de relación. Pero más allá de eso, creo que la adolescencia es una etapa en donde uno siente que no está cómodo en ninguna parte y que no encaja con nadie, que nadie lo entiende, que nadie lo comprende y que está muy solo. Creo que más por eso que por la verdadera, que lo que pasa en realidad. Creo que es una sensación del personaje, de que todo le sale mal y que no encaja en ningún lado. En realidad hace todo mal, hace bastante fuerza para que las cosas le salgan mal, pero después ella lo vive como el mundo contra mí, ¿no? Eso es muy adolescente. Atención, le quedan 5 minutos, por favor concluya, atentamente. Bueno, a ver. Un poco de orden. Sí.
Acá. Sí, acá una pequeña pregunta. Ok. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea, es muy grato conocerte, Maitena. Soy una admiradora desde hace muchos años. Y bueno, yo quisiera preguntarte, ¿qué significa para ti dar este salto de realizar las historietas a ahora una novela? Bien, y yo sé que se implica dentro de la historieta la misma narrativa, bueno, un tipo de narrativa, pero realizar una novela es otra totalmente diferente. ¿Qué significa para ti este salto? Para mí significa la posibilidad de empezar algo nuevo, un nuevo desafío, un camino por delante que me hace sentir muy bien, que me hace sentir que tengo mucho para caminar, mucho para aprender y una vida nueva que se me abre. Para mí seguir haciendo historietas todas las semanas en la revista, que es lo que estaba haciendo de los 18 años, me hace envejecer como persona, como artista. En cambio, desde que empecé a escribir y a leer hace 5 o 6 años, me siento otra persona, estoy como enamorada. Estoy siempre pensando en la novela, en lo que me gustaría escribir, en lo que quiero leer. Y me estimula mucho eso, me hace levantarme a la mañana con mucha alegría, con muchas ganas de enfrentar el día, porque voy a hacer algo que me entretiene, que busco en internet, que miro un libro, y ese desafío de lograrlo. A ver, ¿puedo escribir una novela? ¿Puedo escribir 2? ¿Puedo meterme en ese mundo y hacerlo? Y sí, lo hice y me hace sentir bien y me encanta. En cambio, para mí el mundo de la historieta no sentía un desafío. De alguna manera era demasiado cómodo y en lo creativo estaba un poco aburrida. Sí. Rápido porque estamos... Sí. Bueno, genial, no cuento más nada. Igual pasa de todo, como bien dijeron acá los chicos, no paran de pasar cosas. Yo tenía un miedo que fuera aburrida la novela. No paran de pasar cosas. Gracias a vos. Bueno, buenaza, podemos cerrar acá. A ver, la última pregunta. Sí, ¿puedes andar un poco más sobre esta situación que mencionas de tu infancia y adolescencia bajo un gobierno, bueno, bajo una dictadura militar? No tengo mucho más para decir. No tengo mucho más para decir. Creo que es una experiencia como cualquier otra. No, es lo que me tocó, lo que me pasó. Y creo que todo lo que a uno le pasa y le toca, aunque sea malo, te enriquece y te transforma con el tiempo en una persona más rica y más llena de cosas. Yo no reniego de mi educación y creo que he sido muy bien educada por mis padres. Y esa era la vida de ellos y la manera de pensar de ellos, y la respeto muchísimo porque tenían todo el derecho de creer y de pensar en lo que creían y en lo que pensaban. Es verdad también que mis padres no tenían la noción que tenemos ahora de que la dictadura habían sido unos asesinos, porque más allá de las diferencias ideológicas que uno puede tener con alguien, otra cosa son los delincuentes comunes, y creo que lo que pasó en Argentina, más allá de lo ideológico, son delincuentes comunes, asesinos. Entonces, eso no tiene ninguna discusión y no tiene nada que ver con mis padres, va mucho más allá. Gracias. Bueno, felicidades. Buenas noches, muchas gracias a mis lectores.